Peggy Tenue Gambin, saludos a todos y todas y le damos la bienvenida a este conversatorios Andares y Tejeres en Abya-Yala, en el marco de la lucha de los pueblos indígenas en una resistencia desde las brechas de las venas abiertas de Abya-Yala. Me presento, mi nombre es Taira Edilma Stanley, soy del pueblo Cuna, del grupo de trabajo de Claxo llamado Pueblos Indígenas y Disputas Epistémicas Territoriales. En este grupo somos parte de diferentes países desde Abya-Yala, más de 30 investigadores desde la parte académica, desde las organizaciones y también desde los pueblos indígenas de nuestra querida América, bajo la coordinación de varios compañeros, una compañera de Brasil, nuestra querida hermana Ana Catarina de la Universidad de Brasilia, compañero Gonzalo Bustamante de la Universidad de la Frontera de Chile y mi persona de la Universidad de Panamá. Hoy tendremos un conversatorio definitivamente en ese marco de luchas y de resistencias desde Abya-Yala. Tendremos una participación de nuestro querido hermano de Guatemala, el gran amigo Amado Ramos, representante de Pasos de Jaguar, a los compañeros de la Guardia Indígena Ambiental Ticuna, desde Colombia, y también a Fernanda Caicán del pueblo Caicán de Brasil. Y claro, va a dirigir nuestras grandes amigas y compañeras, nuestra querida y hermana Priscila de la Universidad del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y nuestra querida y compañera y hermana Nayeli Montezuma de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a todos y en este gran conversatorio desde el grupo de trabajo de Claxo. Bienvenido y bienvenida Nayeli y Priscila para empezar nuestro conversatorio con nuestros hermanos desde Abya-Yala. Saludos. ¿Ya se puede escuchar? Buenas tardes a todos, a todas. Y ahora sí se escucha, parece que ellas, ¿sí se escucha? Bueno, bueno, buenas tardes a todos, a todas, que nos están, que están conectadas desde diferentes latitudes de nuestra Abya-Yala. Bueno, pues como bien lo dijo la compañera Taira, en el marco de la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, nosotras y nosotros que pertenecemos al grupo de trabajo de Claxo, disputas epistémico-territoriales, hemos estado organizando un conversatorio que tuvimos a bien invitar a 3 compañeros y compañeras que pertenecen a diferentes pueblos originarios de diferentes latitudes y que están teniendo diferentes luchas y diferentes retos en sus organizaciones. En primer lugar, vamos a contar con la palabra, la participación de la Guardia Indígena Ambiental de la comunidad ticuna de San Martín Amacayú, que habita en el territorio situado en el trapecio amazónico colombiano, a orillas del río Amacayacu, que es un tributario del gran río Amazonas. Esta guardia está conformada por personas, compañeros, compañeras que se autorreconocen enraizados en su propia tierra. Es por esta razón que ellos y ellas no pueden contrariar a las decisiones propias relacionadas con el manejo y el cuidado ancestral para toda la vida, y se encuentran consagrados con su territorio igual para toda la vida. Esa es como los primeros compañeros y compañeras que vamos a contar con su presencia. También vamos a tener la presencia del compañero
Amado Ramos, que bueno, es un compañero que también pertenece al grupo, es parte también de una organización, pero es parte del grupo que es originario del pueblo náhuatl del Salvador y pues y que desde muy joven ha participado en movimientos revolucionarios, que lo condujeron a ser preso político por el régimen colonial del Salvador. Ha sido sobreviviente a la guerra civil en los años 80 y como protagonista del conflicto armado. Después de la guerra en El Salvador, realizó estudios universitarios en la Universidad Estatal de El Salvador en la rama de educación y actualmente es educador, es licenciado en educación en su país y su trabajo principal está en la defensa, en la recuperación y revalorización de la cultura indígena, en el idioma náhuatl y en las prácticas ancestrales, por medio del enfoque de la pedagogía de la madre tierra y la educación ambiental y popular. Es miembro de la organización indígena Los Pasos del Jaguar y representante de la Red de Territorios de Vida TICA en El Salvador. Asimismo, es representante del movimiento indígena en el movimiento de víctimas afectadas por el cambio climático y las corporaciones, MOVIAC, y promueve los derechos de los pueblos indígenas y la madre tierra. Y es un posicionamiento político que establece que el Estado colonial de El Salvador debe pasar por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el resarcimiento de los derechos históricos negados durante los 500 años del oscurantismo colonial. Y por último, pues, estamos muy honradas y honrados de contar con la presencia de compañeras de Brasil, que ellas, bueno, la compañera Lucía Fernanda Belfort Sales, conocida como Fernanda Caigang, que pertenece al pueblo indígena Caigan del sur de Brasil. Su nombre en Caigan es Yohef, perdonen si tengo una mala pronunciación, es educadora del punto de cultura Kangaj y ella es abogada y maestra en Derecho Público por la Universidad de Brasil. Es ambientalista y defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y está cursando actualmente un doctorado sobre patrimonio cultural y propiedad intelectual en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Holanda. Es asesora de la presidencia FUNAI y es miembro fundadora del Instituto Caingang y del Instituto Indígena Brasileño de la Propiedad Intelectual. Es especialista en los pueblos indígenas de la América Latina, en las cuestiones de patrimonio cultural, material e inmaterial, que ha participado en diferentes órganos de las Naciones Unidas. Y bueno, pues es organizadora de una publicación de cultura, Kangaj, y de las expresiones culturales tradicionales Kaingam. Y bueno, esto es un poco de la reseña de los compañeros y compañeras que nos estarán compartiendo su palabra el día de hoy. Y pues los dejamos ahora, pues le doy la palabra a la compañera Nayeli, quien nos va a facilitar la lectura de unas preguntas que van a guiar este conversatorio, este diálogo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar en este espacio colectivo donde estamos tantas personas de diferentes lugares. Nos gustaría que este sea un conversatorio, digamos, no tan formal al estilo académico de ponencias, sino más bien como un diálogo y un intercambio. Entonces queremos hacer algunas preguntas como generadoras de ese diálogo y es abierta la palabra y
para poder intercambiar sus experiencias, su visión. Y bueno, la primera pregunta sobre la que quisiéramos reflexionar es saber cuáles son los andares y los tejeres actuales de sus pueblos. ¿Por qué caminos están andando? ¿Qué caminos, qué brechas están abriendo? ¿Y qué están tejiendo en colectivo? ¿Cuáles son los hilos a partir de los cuales están tejiendo sus experiencias? Así que bueno, la palabra es abierta. Cualquiera de los participantes que quiera comenzar, bienvenida sea su palabra. Si quieren ahí levantar la mano o tomar abrir el micrófono, quien quiera comenzar. Bueno, entonces hacemos una invitación directa a la compañera Fernanda, si nos quieres comentar la experiencia de los pueblos por allá, sus andares, sus tejeres. Bueno, buenas noches. Acá en Brasil, ¿no? Saludos desde Brasil. En nuestra lengua, en Caingang, no preguntamos, no deseamos buenas tardes, buenos días o buenas noches. Simplemente preguntamos si las personas están bien. Si están bien. Magmaha, ustedes están bien. Y si están, pueden contestar, Magmaha. Entonces, una clase corta de Caingang. Uno de nuestros grandes desafíos es mantener nuestra lengua viva, es mantener nuestra cultura viva, no como parte de museos que están a servicio del colonizador y de su versión de la historia, una versión distorcida, una versión que desconsidera que somos sujetos de derechos y que somos sujetos del proceso, que hablamos en primera persona y que no estamos dispuestos a ser representados por quien quiera que sea. Así que me gustaría felicitar a la organización de este conversatorio, a LGT Pueblos Indígenas y Disputas Epistémico-Territoriales de Claxo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es bueno siempre recordar que siempre estamos en disputas, sean epistémicas, sean territoriales, sean ideológicas, sea de cosmovisión. Entonces, cuando estamos en universidades, por ejemplo, el desafío es que podamos convertir a las universidades en pluriversidades, porque traemos saberes, traemos nuestros conocimientos, nuestras informaciones, innovaciones, prácticas que han sido negadas históricamente. Lo que quiero hacer hincapié es que los pueblos indígenas han sido negados. Mucha gente en la academia incluso habla de invisibilidad, de que se ha borrado los pueblos indígenas, las culturas. No, se ha negado. Nos han dicho, no son ustedes seres humanos, no tienen derechos. Cuando el primer representante indígena, el iroqués, el jefe de Escajé, estuvo en la Liga de las Naciones, le han negado la palabra. No le han dicho, mira, si usted pudiera presentar, pues no, le han negado. Entonces necesitamos tratar en las universidades y afuera de las universidades
de nuestros derechos como derechos que han sido negados. Nos han dicho no son seres humanos y después nos han dicho tus territorios no son tuyos, son de las coronas de Europa. Tu cultura no es digna, tu lengua es inferior, tus costumbres son salvajes. Nos han negado. Y hoy en las universidades, ¿qué nos dicen? Tus metodologías no son apropiadas, tus referencias no están escritas. Te dicen, tu patrimonio cultural es dominio público, toda la gente lo puede utilizar, no tiene dueño, son los saberes de todos, es folclore. O sea, seguimos teniendo derechos negados. Yo soy abogada, hace 23 años trabajo con pueblos indígenas de Brasil, de América Latina, en foros de Naciones Unidas, donde estamos como representantes indígenas discutiendo a los futuros procesos de protección, porque no hay un régimen internacional de protección a conocimientos tradicionales, a nuestros saberes, de nuestras expresiones culturales. No hay un régimen internacional, así que se sale de México, se sale de Colombia, se sale de El Salvador, ya no está bajo las leyes nacionales. Entonces, aunque tengamos excelentes leyes nacionales, se va el tejido, la foto, la imagen, el grafismo, ya no hay protección. ¿Qué te dicen? No tienes derechos. Y entonces estamos a 23 años en Naciones Unidas diciendo queremos un instrumento internacional, pero estamos al final de la sala. ¿Cómo nos trata Naciones Unidas? Como terceros interesados. ¿Quiénes son ustedes? Terceros interesados, señor, en nuestras propias culturas. ¿Cómo pueden ustedes discutir sobre nuestro futuro, la herencia de nuestras generaciones futuras, las culturas de nosotros mismos, como si nosotros fuésemos los terceros? No, señores, somos los principales acá. Hablamos de lo que sabemos. Ustedes son estados. Estados son figuras jurídicas, no crían cultura, no tienen capacidad inventiva, pero hasta hoy el sistema de propiedad intelectual nos ha negado derechos. ¿Por qué? Se puede proteger una expresión cultural como propiedad privada. Se puede decir esto pertenece a esta persona física o jurídica, una empresa, una persona, pero no se protege colectivamente. No se reconoce, esto es un sitio sagrado mapuche, este es un sitio sagrado zapoteco. No, se pone, es un sitio sagrado que es patrimonio de México, que es patrimonio de Brasil, que es patrimonio de la humanidad. ¿Qué humanidad? La humanidad que puede pagar para verlo. No para todos, no para indígenas, no para pobres. Entonces, necesitamos hablar del sueño de tener derechos afirmados, derechos reconocidos, porque estos derechos no teníamos en el pasado, han sido negados. No dependemos de los estados para que creen derechos sobre culturas que preexisten, existen antes de los estados nacionales. No hay que hablar de invisibilidad. No somos invisibles, hemos sido negados. Los crímenes que han sido cometidos a propósito, querían hacer y lo hicieron. Asesinaron a millones de personas, exterminaron miles de pueblos y se están matando lenguas indígenas todos los días. A cada 2 semanas, UNESCO nos informa que se desaparecen 2 lenguas indígenas. 2 lenguas, eso no se dice, son indígenas. Son lenguas que no han sido estudiadas. Entonces, cuando hoy en Brasil, donde tenemos ahora una presidente de la Fundación Nacional del Indio, que es una abogada indígena, que es Joênia Wapichana de Amazonía, cuando tenemos una ministra que es indígena, que es Sônia Guajajara, de Nordeste de Brasil, es inaceptable que la política pública de cultura para pueblos indígenas sea hecha por una persona no indígena. No importa cuáles son sus cualificaciones, nosotros hablamos por nosotros mismos.
No se puede hacer cultura para nosotros. Tenemos gente, tenemos capacidad de hacerlo. Están negando la capacidad de los profesionales indígenas. Tenemos museólogos, antropólogos, sociólogos, arquitectos, gestores, escritores, abogados. No se puede decir, no, es que esta gente, los hermanos de Canadá no permiten que alguien haga una investigación sobre sus culturas. Solamente quien puede investigar sobre indígenas son indígenas. La profesora Ana Catarina Zema, que me ha invitado, y le agradezco mucho por me haber invitado a este conversatorio, recién ha regresado de Canadá, podría confirmarme. Entonces necesitamos hablar de protagonismo en un nivel más profundo de lo que lo hemos hecho hasta hoy. Porque hablamos, y el guaraní, el pueblo guaraní, Mbá, del sur de Brasil, tiene un dicho, un proverbio que dice, las palabras del blanco, de lo no indígena, el viento se las lleva. No tienen valor, no las respetan. Y entonces, los pueblos indígenas de Abya Yala tienen sueños de regresar a ser personas sujetos de derechos, de regresar a tener la dignidad de que nuestras culturas merecen, a tener la protección, la promoción de la diversidad de nuestras expresiones culturales, de nuestras lenguas, del orgullo de nuestras culturas, de nuestras propias culturas, de las culturas originarias de esos territorios. Estamos acá 11,000 años, 5,000 años. Y en Brasil, el Congreso Nacional ahí, donde está el agronegocio, las minerías, te dicen, no, es que ahora queremos cambiar la ley. Necesitamos que los indígenas puedan probar que estaban en su territorio en octubre de 88. Y si no están, no tienen derechos. Esto es negación de derechos. ¿Por qué no estamos? Porque han sido removidos forzadamente de nuestros territorios. Hemos sido desplazados. Ellos olvidaron quién lo hizo, el gobierno. Entonces, han negado derechos históricos que no dependen de ellos. Esto hemos hecho. Hemos tejido redes de apoyo. Hemos tratado de levantar nuestras voces en Naciones Unidas porque el esfuerzo del jefe de SCAGE sigue en nosotros. Vamos a insistir, pero no vamos a insistir creyendo que nos tratarán como iguales o que nos están haciendo un favor, recibiendo, dejándonos hablar en sus espacios. No, hablamos de nosotros, hablamos porque tenemos legitimidad para hablar. Y entonces, pues, como indígena, como abogada, como madre, como profesional, como mujer, tenemos un camino, tenemos retos para que podamos tener futuro para nuestros hijos y para nuestras culturas. Porque si el genocidio sigue en Brasil, los Yanomamis son una prueba de esto, el etnocidio se hace silenciosamente. Entonces, tenemos desafíos en la academia. ¿Cuántos maestros indígenas solamente servimos para estudiantes? ¿Por qué no podemos traer nuestras propias referencias? ¿Por qué no podemos tener maestrías y doctorados oralmente? Porque esta es nuestra cultura. Somos buenos en esto. ¿Por qué no lo reafirmamos? ¿Por qué el Estado no responde por los crímenes que ha cometido? ¿Por qué no se repara? ¿Por qué no se crean mecanismos para que no se repitan? Trabajo como investigadora de una organización llamada Armazén Memoria. Es un acervo de millones de páginas, videos, documentarios que prueban el sangre de los pueblos indígenas que el gobierno ha asesinado. En nada ha sido hecho hasta hoy. Ni siquiera han dicho, perdónanos, discúlpanos. Hemos hecho mal. No. Esto no pasó. Entonces, tenemos mucho que tejer, mucho que caminar, pero somos pueblos de guerra. Mi pueblo es un pueblo que es conocido en la historia por su resistencia. Y seguiremos resistiendo y soñando
y uniéndonos unos a los otros. Bueno, hay un dicho de los pueblos indígenas de África del Sur, y con esto quiero listar ya mi ponencia, que dice Sababona Shikoba. Sababona quiere decir, yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí. Pues cuando los estados nacionales pueden decir, pueden saludarnos a sus pueblos indígenas diciéndonos Sababona. Los pueblos indígenas son importantes. Su diversidad cultural es valiosa. La reconocemos. Entonces podremos contestar Shikoba. Entonces existimos para ustedes. Muchas gracias. Idmageti. Muchas gracias, Fernanda, por tu palabra tan fuerte y tan clara. Queremos escuchar a los compañeros de la Guardia Indígena Ambiental de Amacayacu, en Colombia, para seguir nutriendo este diálogo. Buenas tardes para todos. Un saludo especial para el equipo de personas que estamos reunidos. Un saludo desde el equipo de trabajo de la Guardia Indígena Ambiental. Simplemente voy a ser muy breve en mi comentario, como el relato, como el trabajo que hemos venido realizando como indígenas, como pueblo indígena ticuna del resguardo Ticuna, Cocama y Chagua. Este trabajo ha durado bastante tiempo para llegar hasta esta altura, para estar en relación con ustedes, entrar en contacto también, no solamente con ustedes, sino nos estamos pronunciando ante el mundo. Inicialmente voy a dar de conocer el derivado, la realidad de la palabra de la Guardia Indígena Nacional Indígena, la Guardia Indígena Ambiental de la Comunidad Indígena San Martín de Amacayacu. Entonces, esto se crea mediante un acuerdo, mediante una preocupación que tiene no solamente el grupo étnico indígena ticuna, sino de que es una preocupación del mundo, es preocupación de mi grupo indígena social, donde prácticamente el trabajo es relacionado en el tema de la conservación en sentido de la cultura, el manejo ambiental en todos los sectores, los sitios atractivos, los ríos, las mismas personas que vivimos acá. Entonces entramos como en esa relación real de la naturaleza que tenemos alrededor en este momento. De hecho, la Guardia Indígena Nacional, la Guardia Indígena Ambiental tiene relación interinstitucional en todo el país. Hablamos de los parques nacionales, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo no solamente un trabajo que es de teoría, sino de que el conocimiento indígena está fluyendo en preocupación de esos sabios, de los sabios que tenemos. Y más al fondo, me gustaría que tuviéramos una intervención más fuerte. Yo soy un acompañante de la Guardia Indígena Nacional, formo del equipo de trabajo de las autoridades tradicional de esta comunidad donde yo vivo. La comunidad se llama San Martín de Amacayacu. Entonces, la Guardia Indígena Ambiental forma parte del equipo de la estructura del gobierno aquí en la comunidad. Y me gustaría de que José Gregorio, es el coordinador exactamente de este organismo, se pronunciara más al fondo, pues las palabras pues lo va a tomar, lo toma, y entonces fueron mis palabras que le ofrezco a ustedes, pero tengo muchas más cosas que comentarle a ustedes, pero sin embargo pues tengo aquí al coordinador para que pues especifique en realidad las funciones, la metodología que hemos adelantando,
durante esos años de trabajo en el tema de la conservación de los recursos naturales en la cuenca de la Macayaco. Siga, José. Para que aparezcamos todos, vamos a hacer. Ahora sí, nos ven a todos. ¿Sí? ¿Nos pueden mirar? Vale. ¿Se escucha bien el sonido? Vale, perfecto. Pues primero, buenas tardes y pedir disculpas que llegué tarde, pero acá ya estamos. Está Mamerto, está Miriam y José Gregorio. Pues de primerazo, pues Mamerto ya lo presentó, ya habló mucho del tema, pero que voy a dar algunos complementarios, ¿sí? Primero, para darle complementario, pues nosotros somos un equipo de la Guardia Indígena del territorio Ticuna, Cocamayagua de Puerto Nariño, ¿sí? Tenemos casi ya los 200,000 hectáreas de tierras de este territorio. Somos 22 comunidades compuestas por 3 grupos étnicos, que son los Ticuna, los Cocamas y los Yagua, ¿sí? Nosotros en ese entorno de vida somos casi la única como grupo, vamos a llevar para no llamarlo entidad, grupo de personas considerados como los guerreros, que son la Guardia Indígena Ambiental de San Martín de Amacayaco, ¿sí? La mayoría somos como ticunas, ¿sí? Somos los conformados para defender todo lo que tiene que ver no solamente el agua, sino todo el compuesto de la cultura indígena, ¿sí? Porque eso es lo que hace que la solidez y el sentir propio del territorio se haga viva. Es como la cultura, así como la forma de apropiarnos de lo que es de nosotros. Sí, esa es como la esencia principal, es ahí. Todo lo que está allá, lo que es pescado, río, los niños, la chagra, el medio ambiente, el aire, todo es de nosotros. Nadie más lo protege si nosotros no lo protegemos, ¿sí? En ese orden de idea, pues también hemos llegado como a tener diálogo con otras instancias, que son corporaciones, parques, otro organismo indígena, mismo municipio, pero sabe que el interés de estas entidades, pues no lo tienen clara como entidades. Entonces, donde nosotros, lo que hacemos nosotros es como dar un paso ante ellos y con ellos para que ellos inicien un proceso de trabajo referente al tema de educación y el manejo y la educación ambiental, considerado así, ¿sí? Pero lo más fuerte de esto es que también hemos llegado como a visibilizarnos un poco más frente a la comunidad internacional. Y de allí es que nosotros recibimos un pequeñito recurso para podernos identificarnos. Yo voy a traer una camiseta de pronto de la Guardia Indígena Ambiental para que usted mire un poco, aunque ustedes ya lo han visto, pero voy corriendo un segundo y lo muestro. Mire, si vemos, tenemos implementos así que por nuestra propia voluntad y nuestra gestión hemos conseguido para podernos identificar. En un lado de la camiseta viene, por supuesto, la bandera de Colombia, ¿sí? Como el uniforme. Por otro lado, tenemos este logotipo que dice gobierno indígena, ¿sí? Y atrás hemos colocado el nombre de la Guardia Indígena Ambiental de San Martín de Amacayaco. Pero en otro lado, si vemos, está la bandera también de la GIA, donde dice la Guardia Indígena Ambiental. Entonces, en ese orden de idea, pues nosotros hemos iniciado un proceso también de organización, que es lo más difícil, ¿no? Porque como a nosotros, pues no nos paga nadie, es la voluntad propia, por lo que estamos ejerciendo, donde también damos participación a las mujeres, ¿sí? Porque
sí, pienso yo que si no hay o dos o tres o mujeres interesadas en un equipo de trabajo, puro hombre, pues se ve, creo yo que ustedes lo saben muy bien, no se ve bien, sí, o sea, no hay fortaleza tampoco. Entonces, donde hemos dado un espacio a varias personas, varias mujeres, que es la que tienen el enfoque de la educación deportiva, ambiental, con los niños, ¿sí? Entonces, ese es como en un globo general lo que quiero precisar con ustedes. Y pues también quiero darle la participación a Miriam, que es la compañera que tengo aquí, para que ella pueda explicar todo el tema de cómo es el tema de la niñez y la educación ambiental. Me toca, Miriam. Venga, aquí sin miedo. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Noriega, también soy guardia indígena ambiental. Pues realmente yo estoy trabajando como maestra con los niños en el CDI y pues la educación que estamos dando aquí en la comunidad que es muy importante, ya que estamos hablando de cultura, pues nosotros como somos un equipo que realmente estamos velando por los niños, pues yo de mi parte realmente es mi voluntad cuando yo hago un trabajo con los niños, porque la verdad yo siento por ellos que yo necesito que ellos aprendan o lo que ellos necesitan que ellos aprendan de lo que nosotros estamos haciendo como indígenas, todo lo cultural. Pues realmente pues yo de mi parte soy una mujer que yo siento por ellos, por los niños, y yo saco un tiempo para estar con ellos, para recrear en los momentos cuando ellos requieran. Sí. Y pues como somos un grupo, pues todo lo que nosotros hacemos pues es como decir, queremos que también tengamos algo para incrementar más de trabajar con los niños en educación ambiental, en deporte, culturalmente. Pues para eso nosotros necesitamos más apoyo. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? Muchas gracias. Pues más bien estamos haciendo la ronda de intercambios de experiencias. Les agradecemos mucho compartirnos su trabajo, su labor. Y bueno, le podemos dar la palabra al compañero Amado. Después va a seguir otra ronda de participaciones, de intercambio. Ahora, ver si el compañero Amado, que es integrante y es de los fundadores de este grupo de trabajo, nos puede compartir su palabra. Muchas gracias, Nayeli. Un saludo a cada uno de ustedes, a los que conforman este gran equipo de trabajo que está siempre pensando en cómo vamos a actuar en momentos de todo el proceso de extractivismo epistémico y las disputas territoriales que tenemos que hacer contra el saqueo que hacen las corporaciones y los estados coloniales. Un saludo a cada uno de ustedes y agradezco también la palabra de mis hermanos, tanto de la compañera Fernanda y los hermanos del resguardo Ticuna. Me llena mucho de alegría escucharlos, saber que hay otros pueblos oponiéndose a la invasión que todavía es vigente. Quizás no es de los españoles ahora, ni de los portugueses, pero sí de las grandes corporaciones que están desdibujadas, que no las podemos identificar. Entonces, muchas gracias, compañeros, por sus palabras. Yo también quiero compartirles, quizás en primer lugar, contarles algo sobre mi pueblo náhuatl aquí en El Salvador. Cuentan las historias que desde hace
más de 1200 años, llegó una migración náhuatl guiada por Quetzalcóatl, que venían del territorio mexica. Por eso me siento muy cercano a nuestros hermanos allí en México. Y bueno, una cosa que hemos estado revisando con Nayeli sobre la historia del gran abuelo Tlatoani Montezuma, de cómo lo han tergiversado, han difamado esa memoria de Montezuma y todos los pueblos mexicas o mexicanos indígenas que se encontraron en el momento de la invasión Pedro Alvarado y Hernán Cortés. Yo siempre hago una remembranza porque lo que estamos viviendo ahora nosotros con todos los problemas de saqueo, de extractivismo en nuestros territorios, tiene que ver con una historia que data de más de 500 años. Los primeros saqueadores que llegaron a nuestras tierras a saquear el oro, la plata y a explotar a nuestros abuelos, a violar a nuestras abuelas, fueron los países en ese momento imperialistas de Europa, y hasta este momento ahora no son directamente los gobernantes, pero sí las grandes empresas que vienen de esos países, de las culturas hegemónicas en Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa es como el pasado de lo que nos llegó en 1492, cuando llegó la modernidad a estas tierras. Supuestamente venía la civilización, pero realmente llegó, nosotros decimos la civilización, porque nos trajeron la enfermedad de la sífilis, otras enfermedades, pandemias como el COVID-19 que llegó hace unos años. Así trajeron enfermedades esa gente que venía y vino a hacer destrozos a nuestros territorios. Entonces, como ese antecedente, y mi pueblo náhuatl, o los territorios náhuatl que habían en ese momento, pues todavía se mantienen bastante en proceso de desaparición, digamos, de extinción, su idioma. Aquí hablamos el idioma náhuatl en nuestras comunidades, ya con muy poca población que lo habla, porque la invasión del castellano y el inglés ha sido terrible, como en sus tierras, como en México, como en Brasil, en todas partes quizás en toda la madre tierra nos han dicho que los idiomas que debemos hablar para poder vivir en la modernidad son los que imponen los grandes países como Estados Unidos y Europa. Entonces nuestros idiomas han ido desapareciendo, pero nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener nuestra cultura, nuestro idioma. La tarea principal de nuestras organizaciones, en el caso de Pasos del Jaguar, es revitalizar, reconstruir la memoria histórica, pero reconstruirla desde las propias miradas de los pueblos indígenas, porque lo que registraron los cronistas invasores y los antropólogos, historiadores, incluso de la modernidad o de los más actuales, siempre siguen basándose en citar hechos que escribieron los mismos invasores. Las verdades que ellos plasmaron en esas épocas de la invasión son los mismos respaldos de los estudios históricos que ahora hacen los académicos para mostrar la historia, para seguirnos dominando y hacernos creer que nuestras culturas eran bárbaras, que habían sacrificios humanos, que habían tremendas matanzas en nuestros territorios. Éramos salvajes y por tanto había que someternos al cristianismo y también a la civilización de estos países invasores. Pues esa historia antigua no se ha terminado, sigue ahora, solo que, como les decía, al menos en El Salvador tenemos un momento muy crítico
donde las grandes corporaciones apoyadas por los gobiernos y los estados que han venido sucediendo en los últimos años, pues siguen saqueando nuestros territorios. En este momento estamos pasando por un proceso muy difícil porque el gobierno actual y los gobiernos anteriores se han dedicado a buscar los espacios territoriales donde todavía existe riqueza natural como agua, hay posibilidades que hayan encontrado oro, petróleo, y es así como han creado una política que está respaldada por las corporaciones, ahora no son estadounidenses ni europeas, sino que son chinas, y hablan de las zonas económicas especiales, principalmente en la zona de Oriente de El Salvador, en el departamento de la Unión, donde se plantean construir sendos proyectos extractivistas como un aeropuerto internacional que va a servir para, supuestamente es una infraestructura para que el desarrollo, entre comillas, llegue a esa zona. También plantean el proyecto de una ciudad charter, ciudad Bitcoin, que va a estar alimentándose con energía sacada del volcán, de un volcán, el volcán Chaparrastique, que consideramos que va a ser un atentado más contra la vida natural, contra el abuelo volcán. Así hablan de construir un tren que va a cruzar todo el país en el área litoral, que va a servir también para el trasiego de las mercancías. Nosotros pensamos que esto tiene que ver con toda la política expansiva del gobierno chino, que sueña con a expandir su ruta de la seda, que es una historia milenaria de esos pueblos, pero que ahora tiene el fin de apoderarse de toda la riqueza en toda la tierra, al igual como lo pensaba Estados Unidos, Europa, de apoderarse de la riqueza natural de los países del sur. Esta política lleva el mismo fin y en ese sentido quiero expresar de que como organizaciones indígenas, ambientalistas, movimientos sociales, estamos muy preocupados porque las comunidades están bajo un asedio, un acoso permanente que tiene que ver con que a las comunidades empobrecidas, que aunque tienen su propia organización, son cooperativas, son comunidades de campesinos, comunidades indígenas, les quieren expropiar y hay procesos legales de expropiación de las tierras y van a, la política está enfilada en desalojar a las comunidades, poniéndolas en conflictos legales y también de una vez aplicando una ley de expropiación que fue aprobada recientemente, que establece que si las comunidades no aceptan el precio mínimo que les impone el Estado, pues van a ser desalojadas, y ese es el caso de comunidades como Condadillo, Flor de Mangle en La Unión, y lo último que tenemos esa es en la zona oriental, pero la zona paracentral es un municipio que se llama Tecoluca. También tenemos el asedio contra comunidades como Guajoyo, que han sufrido ya la militarización de parte del gobierno y del Estado y están bajo asedio la comunidad. A la par de eso, de la ley de expropiación, se aprueba el estado de sitio que mantiene a las organizaciones, a los movimientos sociales sin poder actuar, sin poder decir nada porque son acusados de terroristas. Esto
pone en una situación de alta vulnerabilidad a los dirigentes o a los liderazgos indígenas, a líderes de las comunidades que siempre han estado en resistencia contra el saqueo de las corporaciones, y los mantiene inmovilizados, porque hay una situación también de persecución contra los medios de comunicación que no permite que estas noticias aparezcan, se den a conocer a nivel internacional. De hecho, cuando nosotros tenemos intercambios internacionales, mucha gente piensa que estamos felices del gobierno y de toda la política que se está implementando, pero realmente en el país hay mucho desencanto, muchas personas que han sido afectadas por toda esta situación de represión. Tenemos más de un año de estar en un estado de sitio donde hemos perdido los derechos fundamentales y bueno, esa es la realidad que les quería contar, que vivimos en nuestras comunidades, en nuestros andares y tejeres. Decimos nosotros que aún a pesar de todo eso queremos sacar desde nuestra espiritualidad, desde nuestras conciencias de origen de pueblos originarios, la posibilidad de crear otra realidad, las posibilidades de que a pesar de todo eso nosotros tengamos el camino de la sanación, aún en medio de la turbulencia que vivimos, podamos recuperar nuestro equilibrio y volvernos a reconectar con la Madre Tierra desde la espiritualidad ancestral. Precisamente ahora es un día sagrado, el día en maya dicen el Huachaquí Bats. Nosotros aquí decimos que es el día del Usumat, del día del mono, los 8 monos, y es un día para festejar a los grandes abuelos, que son los que guían nuestros caminos y los que creo profundamente que van a permitir que estas corporaciones y estos gobiernos, estados que siguen saqueando nuestra tranquilidad, nuestra madre tierra, pues se van a detener. Estos abuelos nos van a ayudar a contrarrestar todo ese proceso de saqueo y empobrecimiento que hay contra nuestro pueblo. Eso es mi sentir y pensar, y gracias por escucharme, compañeros, compañeras del grupo y compañeros, compañeras de las comunidades que se han conectado a este espacio. Un saludo fraterno. Muchas gracias, Amado, por compartirnos tu palabra. Y bueno, podemos ver que este intento de negación, de invisibilización durante todos estos siglos, pues está vigente y está presente en varios aspectos, desde lo territorial, la identidad, la negación de las lenguas, la negación, como decía la compañera Fernanda, de la existencia misma. Son todavía un problema que existe y que se vive de diferentes maneras. Quisiéramos saber también, platicar en torno a estos desafíos que ya nos han ido comentando, pero pensar estos desafíos y pensar también cómo frente a estos desafíos, qué sueños existen y qué tejidos se pueden realizar, tejidos entre los diferentes pueblos, entre las diferentes experiencias, para avanzar hacia una transformación que en algunos lugares han llamado como buen vivir, que cada pueblo tiene su propio horizonte, su propia perspectiva. Entonces, nos gustaría si en esta segunda ronda pudiéramos conversar sobre esto, sobre los desafíos y sobre las posibilidades de ir tejiendo en conjunto para alcanzar otros horizontes que no son los de esta crisis civilizatoria, ¿no? Este camino que nos imponen, pues es un camino de devastación en todos los sentidos, devastación
ambiental, devastación política, social, etcétera. Podemos darle la palabra, si gusta, a la compañera Fernanda para que nos comparta un poco su perspectiva. ¿Se escucha? Estoy con problemas con mi cámara. La tecnología, como saben ustedes, es femenina. Así que solo trabaja cuando quiere. Y pues no hay que insistir si no quiere. Hay que tratarla muy bien. Bueno, pienso que como pueblos indígenas hemos enseñado a la civilización que se descubrió ahora en crisis, ¿no? Han fallado en todas sus sabidurías, no han logrado preservar el agua para sus hijos. Pues el futuro está amenazado. No importa si la persona o los estados o los países lo negan, si no creen, bueno, el planeta no tiene más 50 años, no va a resistir al estilo de vida que nos impuso los civilizados. Y entonces, pues, podemos, como pueblos indígenas no civilizados, desde el punto de vista de ellos, enseñarlos que hay otros modos de vida, otras maneras, otros valores, otras lenguas, otros saberes, otras formas de vivir y de ver el mundo. Así que, por ejemplo, yo me refería a Brasil en relación al Congreso Nacional, a nuestros parlamentarios que piensan que las commodities de la soya van a garantizar un futuro para sus hijos. Brasil consume, pues nos hacen consumir 8 litros de pesticidas, de defensivos agrícolas al año. En mi región, en el norte, noroeste de Río Grande del Sur, ahí cerca de Argentina, es el doble. Son 16 litros de pesticidas sobre las comunidades, sobre los pueblos. Esto es guerra química. Se está contaminando el agua, el suelo, se está matando a la gente con enfermedades. Y el gobierno sí es conivente. Sí, no importa si es de izquierda, si es de derecha. No, el genocidio no ha comenzado ahora. En verdad, unos te dan un poco más de visibilidad, pero el protagonismo es mucho más que algunas personas. No, es dignidad, son condiciones de vida, es el reconocimiento de derechos, el cumplimiento de derechos, es respeto, reconocimiento, equidad y diversidad. Entonces, creemos en la educación. Escuchaba lo que hablaba la hermana Miriam. Creemos que los niños, los jóvenes, nuestro futuro debe estar preparado para los desafíos que van a venir, porque les dejaremos un mundo más difícil de lo que hemos recibido de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Entonces, trabajamos con materiales didácticos en nuestras lenguas, trabajamos con nuestros jóvenes en es el nombre que le damos a los grafismos, a las marcas de nuestros pueblos, que es nuestra identidad cultural. Así cuando los blancos simplemente les parece bonito, es muy colorido, vamos a utilizarla en nuestras ropas, en nuestros artefactos, en nuestros objetos, no saben, están utilizando nuestra identidad. Y la utilizan a veces de manera desrespetuosa. Entonces, quizás ahora es necesario crear protocolos comunitarios para informar a los no indígenas que no pueden utilizar de determinadas maneras. Es necesario ir a Ginebra hasta 2024
Es decirle a los estados ahí en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde desde 2000 se discute cómo proteger las expresiones culturales, los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos, los saberes que están adentro de nuestros chamanes, que hacen parte de la espiritualidad de nuestros pueblos. Y decirles, mira, tienen que respetar a nuestros sistemas jurídicos propios, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Hay que respetar a las mujeres, porque el alimento, la comida que tienen los estados, las naciones, las mejoramos genéticamente nosotras, las mujeres. La yuca, el maíz. Así que hay que reconocer, señores, el trabajo que hemos tenido para mantener bosques. Yo soy Caingán, no hay más bosques en sur, solamente hay soya. Pero la soya que Brasil planta es para mandar a Asia, es para mandar a Europa. Y entonces los animales de ellos están consumiendo soya con veneno, con pesticida y con sangre indígena. Hay que decirles que el biodiesel de Brasil gusta el sangre guaraní, caiuá de centro de Brasil, que el oro que sale de Brasil tiene sangre mundurucú, cayapó, yanomami. Sabemos que los hermanos de ahí hablaban los ticuna. Es un gusto escucharlos. Yo tengo colegas ticunas en la Universidad de Brasilia, ahí donde tenemos una maestría. Y es un grande pueblo. Pero sabemos que están cerca de grandes intereses económicos. Y la gente no habla de medidas efectivas con nuestra participación para mejorar la protección de nuestros bosques, para tratar de frenar el avance de la minería, del agronegocio adentro de nuestros territorios. Necesitamos nosotros hacerlo. ¿Y cómo lo haremos? Por la educación, por las lenguas, con los niños, con los jóvenes, escuchando a las mujeres, pero sin olvidar lo que hablan nuestros ancianos. Ellos tienen que ser nuestra referencia. Nuestras expresiones culturales tradicionales. Se están perdiendo nuestras lenguas. Ya los jóvenes no quieren danzar, no saben los cantos. Hay que tener un trabajo internamente con nuestros pueblos. No solamente enviar a nuestros jóvenes a academia para que simplemente absorban todo. La universidad tiene sus propios ídolos, sus propias deidades, su propia agenda. Tenemos las nuestras. No podemos enviar jóvenes despreparados y que regresen sin compromiso ninguno con la cultura de sus pueblos, con lo que les han enseñado los papás, sus abuelas. Esto está sucediendo con nuestros jóvenes. Hay muchos que se están comprometiendo con intereses externos, con las minerías, con el agronegocio. Estamos formando jóvenes para traicionar su propio pueblo. Hay que pensar, hay que tener un proyecto de educación. No hay que esquecer, no hay que olvidar lo que ha pasado y que puede seguir pasando. El etnocidio, el asesinato silencioso de nuestras culturas. Y lo podemos hacer, hermanos. Abya-Yala es poderosísima. Yo trabajo con Naciones Unidas hace 20 años. Cuando los pueblos de Abya-Yala se levantan, se dan las manos y dicen, nosotros queremos esto, exigimos, los estados sí nos conceden. Los estados sí lo aceptan. Y he visto muchos hermanos de otras regiones decir, no, esto no va a pasar. Los estados no van a permitir, somos la diversidad cultural del mundo. Nosotras la tenemos aquí en gran cantidad. Pero hay que unirnos. Una de las estrategias más fuertes del colonizador ha sido dividirnos. Ha sido enfatizar nuestras diferencias. Mira, la hermana es blanquita, tiene ojos grandes. El hermano Sammy es rubio. No sé quién tiene el financiador es más poderoso que el mío. Su gobierno no es bueno. Nos dividieron, nos debilitaron. Pero nosotros,
aún estamos vivos, aún tenemos lenguas, aún podemos enseñar a ellos cómo ser resilientes, porque el final del mundo para nosotros ya ha pasado. Estamos superviviendo. Estamos intentando decirles, mira, ustedes están acabando con su futuro y con el de nosotros, de nuestros hijos igual, porque vamos a tener el mismo fin. No podemos ir vivir en la Luna o en Marte como creen ellos. Tenemos este planeta, la madre tierra es una. De todos seremos impactados por lo que nos va a suceder. Y es en mucho poco tiempo. Así que, pues estoy listando ahí mi tesis. Espero lograr de alguna manera traducirla al español para que pueda brindar, porque no mandamos jóvenes a las universidades para discutir la teoría pura de no sé qué. Hay que tener objetivos. Hay que tener resultados. Hay que compartirlos colectivamente. ¿Cómo estamos tratando a los jóvenes que están yendo? ¿Qué están regresando? ¿Con qué están regresando? Pues yo desde ya quiero poner mi tesis a su disposición. En noviembre va a ser la defensa, está por internet. Puedo mandar a profesora Ana Catarina, pero yo quiero que el texto pueda estar traducido al español, al inglés, al francés. Busquemos maneras de fortalecernos, de que la información llegue, que pueda ser útil a la defensa de nuestros territorios, de nuestras culturas, porque la razón de tener un derecho a territorio es que tenemos culturas vivas. Cuando se fuera la cultura, cuando se fueren las lenguas, ya no seremos nosotros. Habrán logrado el exterminio. Entonces quiero dejar este mensaje de esperanza, porque seguimos resilientes, seguimos vivos, seguimos teniendo orgullo de nuestras culturas y de nuestra diversidad y hemos sido preparados para seguir peleando. Quizá en otros contextos, en la arena internacional, en las universidades, y lo haremos bien, porque sabemos cuánta sangre se perdió, cuántos tombar en el camino. Pues quiero darles las gracias una vez más por la invitación y decir, seguimos y seguimos juntos porque somos más fuertes. Gracias. Idmaheti. Muchas gracias, compañera. Estamos muy agradecidos por poder compartir, porque nos pueda compartir toda esa visión tan clara de lo que está pasando y además también, sobre todo, una palabra que transmite tanta fuerza y tanta esperanza. Vamos ahora a escuchar a la Guardia Indígena Ambiental para que también ellos puedan continuar con este diálogo. Y nos puedan comentar sobre los desafíos que enfrentan también ustedes en su territorio y cuáles son los horizontes que vislumbran. Ya. Bueno, voy a ser muy breve en el diálogo con ustedes. Creo que prácticamente son como unos 5 desafíos que tiene la Guardia Indígena Ambiental en este caso. Uno de los desafíos más fuertes que estamos trabajando es el tema del conocimiento tradicional con los abuelos que tenemos aquí dentro de la comunidad y dentro del resguardo Ticuna, Cocama y Yagua. Entonces, yo le escuchaba a una compañera que mencionaba el caso de que ese conocimiento, pues en realidad es lo único que se está quedándose en el mundo. Créanme y escúchanme de que si va a exterminar, si nosotros vamos a terminar este conocimiento, el mundo va para abajo. No hay más. La ciencia. Puede haber tantas investigaciones en el mundo teórico al respecto, pero sin este conocimiento no existe absolutamente nada en el tema
de la conservación de los recursos naturales en el mundo. Ese es uno. El segundo desafío es que la Guardia Indígena Ambiental está sembrando y está haciendo un trabajo con los niños, que es como la semilla de vida que tiene el pueblo indígena Ticuna del resguardo Ticuna, Cocama y Yagua. Y nosotros lo estamos compartiendo no solamente con la comunidad. Este resguardo está conformado por 22 comunidades. De hecho, nosotros queremos expandirnos hasta allá. Usted créanme de que desde allá, por ejemplo, si vamos a los colegios que tenemos aquí en la zona, siempre ofrecen la matemática, las sociales, las ciencias naturales, siempre con unos derivados de un término que ha sido científico durante milenarios de años. Pero sin embargo, la educación ambiental está enfocado en que esta educación en realidad se tiene que dar en realidad práctico, teórico, en conocimiento, en fuerza, en fortaleza, de que los espacios que estamos manejando se vuelvan como unos sitios de importancia para esos niños, porque sabemos de que esos niños son los futuros que van a administrar, los que van a estar del gobierno aquí en este territorio. Ese es el segundo. La tercera es de que alguien mencionaba los temas de relaciones interinstitucionales. Nosotros estamos desafiando de que este equipo de trabajo ya tiene una capacidad. Yo personalmente soy capaz de tratarme con ustedes. Anteriormente era entre arco y flecha, la persona que llegaba acá era con rifle, los otros eran con enfermedades, pero hoy los tratos son de esta manera. Hoy no estamos tratando, estamos queriendo cómo vamos a hacer entre las dos partes. Yo como guardia indígena ambiental, como indígena, tengo que decir, mire, esto está sucediendo, pero las que están allá afuera, las personas que están trabajando el tema ambiental, pues tienen que decir, mire, yo coloco esta parte y así mancomunadamente tenemos que hacer un trabajo, porque yo solo tampoco puedo hacerlo. Esa es la tercera. Y la cuarta es un tratado que mínimamente que sabemos de que los gobiernos municipales, departamentales, las personas que están aquí alrededor de nosotros están haciendo las cosas a su manera, a su gusto. Pero en esta parte queremos una intervención con ellos, decir de que, mire, señores instituciones, estamos trabajando en realidad, no teóricamente. Es que el trabajo está reflejado aquí. Hemos venido trabajando, los abuelos, los que hemos vivido aquí durante millones o milenarios de años, hemos venido trabajando en este tema, exacto. Y nosotros le estamos sacando a la visibilidad con las instituciones. Y la última, como quinta, el desafío es visibilizar este equipo. Lo que demostraba el coordinador, que tenemos que estar dotado, porque es que un equipo de trabajo no puede vivir solamente con la piedra, el aire, con el agua, sino de que tiene que haber una complementación acá. A ver de dónde se va a solventar la familia que vamos a trabajar acá, porque esas personas que estamos ahí trabajando, tenemos hijos que están yendo a los colegios. Aquí se mencionaba de que pues esos jóvenes que van a desafiar más luego van a tener esa capacidad. Ellos tienen que salir a estudiar, tienen que conocer la ambas partes de la cultura. Entonces eso en gran escala le desafío también, porque pues yo estoy haciéndole saber a ustedes de que de esta manera nosotros estamos enfrentando una realidad. Gracias. De manera complementaria, para aprovechar que ustedes están ahí, pienso yo que el camino más importante o lo más, vamos a llamarlo así, lo más bonito,
es que nos agarremos de la mano toda la gente que estamos pensando en el territorio y en este mundo. Y no somos todo, ¿sí? Entonces, mi argumento va a estar basado en lo siguiente. Pues sabemos muy bien que la política de Estado o la política del mundo global es el factor del desarrollo económico en el mundo, ¿sí? Donde hay que transformar comunicaciones, industrias, mejores carros, paneles solares para nuevos sistemas de electricidad, pero nadie está pensando cómo va el mundo. Todo el mundo decimos que el calentamiento global, que la enfermedad del COVID, pero nadie en el mundo está diciendo, bueno, ¿cuántos somos en el mundo que estamos trabajando verdaderamente en el medio ambiente, protegiendo la naturaleza? Ahí está el reto de nosotros. Y es lo siguiente. Imagínense que dentro de mi cultura ticuna hay unos pronósticos desde la ancestralidad hasta la actualidad. Y cada pronóstico que han dado los ancestros poco a poco se está cumpliendo, ¿sí? Y ahí es donde prácticamente, creo yo, lo que estamos aquí, hablamos de la niñez o de la juventud de la niñez. Porque nosotros como mayores, si cada uno nos ponemos la mano en la cabeza y decimos, ¿será que hemos avanzado para que la naturaleza, para que los ríos, para que los pueblos sean más sanos o realmente son palabras? Entonces ahí es donde yo pongo una justificación que los niños de la actualidad, de este milenio, si vamos a la ciudad, es 100% la tecnología, ¿sí? Los celulares, la alimentación que ellos tienen en los supermercados, pienso yo que tomates, uvas, todo eso, no sé cuánto por ciento de la química. Pero de igual manera, todo lo que está pasando en la ciudad también está llegando a los pueblos nativos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo, como uno de los miembros de la Guardia Indígena Ambiental, he llegado a como formalizar un grupo, pero muchas veces comparto esta idea con ustedes. Muchas veces uno como líder de un país, porque en cada país hay una reglamentación, ¿sí? Pero uno es la vida que no podemos reglamentar porque no, si se cae la vida, ya no vamos a tener más vida. Entonces, donde yo comparto con ustedes que el reto más grande es que los líderes que vemos en México, en Salvador, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, primero tenemos que cogernos de la mano con todo el corazón y hablar la realidad. Así con mi grupo acá estoy haciendo un trabajo. Si en algún momento alguien me va a visitar aquí en mi comunidad del San Martín de Amacayaco, ubicado en el trapecio amazónico colombiano, hemos luchado con la sangre porque no hemos llegado a sufrir problemas con el mismo pueblo, problemas con las instituciones, problemas con el tema del narcotráfico. Yo personalmente he recibido amenazas, pero esa cosa a mí no me hace correr. A mí no me hace decir, bueno, que me han amenazado, ahora voy a correr y esto no. Sino que la lucha real seguimos. ¿Para qué? Porque nosotros somos 100% conocedores que aquí en el territorio donde vivimos es lo que nos hace que nosotros vivamos. No hay otra opción, ¿sí? Entonces, si me gustaría que en algún momento nos acercáramos más a través de este tipo de eventos, crear un acercamiento reales para que a ver si de pronto gestionando recursos podamos llegar a hacer una conferencia más fuerte todavía. Es como lo que yo anhelo para poder crear una cadena sólida entre los líderes que habemos, porque no todos estamos pensando querer nuestro planeta.
mucha gente piensan es tener dinero, visibilizarse más, pero solo para tener poder. Pero nosotros como Guardia Indígena Ambiental, los indígenas que habemos acá, como dicen acá, los luchamos hasta con las uñas y tenemos que dar nuestra sangre para proteger, nosotros nos los damos. Entonces eso era el reto que quiero enfatizarlo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La compañera Miriam quiere compartirnos algo. Chao. Miriam, Pues sí, le quiero compartir un poquito de lo que, pues la verdad que es muy importante de lo que estaba hablando la señora, que los niños son los primeros que deben de educarse o nosotros lo tenemos que educarnos de manera culturalmente. Pues mi desafío, lo que yo pienso, yo quisiera tener una infraestructura o una escuela de formación para estar con ellos en los momentos cuando ellos se encuentran en dificultades, porque yo veo que aquí casi en mi comunidad no hay un lugar donde que los niños pueden estar estables. Por eso es que a veces yo veo a los niños que están por ahí, a veces no permanecen dentro de la casa porque no tienen un lugar donde ellos pueden estar. Entonces, pues yo lo que quiero con ello es tener una infraestructura realmente donde yo puedo estar con ellos. Y siempre ha sido eso, es mi talento de estar con ellos. Hace como un mes atrás yo estoy preparándome para el tema de la primera infancia. Pues ahorita yo estoy trabajando con los niños de 2 a 5 años y pues realmente no estoy muy contenta de estar allí trabajando con ellos, porque tú sabes que trabajar con la institución es muy difícil, es diferente de dar la educación propia a nuestros niños. Entonces, por eso yo quiero tener una infraestructura propia donde yo puedo estar enseñando de lo nuestro, de lo cultural, lo que yo siento, de lo que yo puedo dar mi enseñanza a ellos. Entonces, ese es mi reto, lo que yo tengo. Pues si algún día necesito de que estar dialogando así como estamos, quiero volver a encontrarme nuevamente con ustedes para seguir dialogando de lo que yo siento. Muchas gracias, me interesa mucho de lo que estoy escuchando, es la primera vez que estoy escuchando una conferencia de esto y yo quisiera que vuelva, no sea la única. Que no sea la primera y la última. Muchas gracias. Moenchi. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros también es muy importante poder tener este espacio y también esperamos que no sea la primera vez, sino poder generar más vínculos, hacer este tejido del que hemos hablado. También por eso se llama así el conversatorio, porque tenemos la esperanza, digamos, de ir tejiendo los diferentes hilos de Abya Yala, de nuestra América, del Anáhuac, como le decíamos por acá. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra al compañero Amado, si nos quiere compartir a partir de lo que han planteado las demás compañeras y compañeros. Muchas gracias, Miriam, Mamerto, José, por su participación. Y le damos la palabra a Amado. Sí, bueno,
muy sabias las palabras de mis compañeros, compañeras que han hablado. Yo creo que también en el territorio náhuatl, aquí donde ahora se llama El Salvador, tenemos varios problemas, pero tenemos la posibilidad de recrear la esperanza, de recrear, de tejer esperanzas y posibilidades, de no quedarnos en el lamento, porque eso es lo más triste. Tenemos que volver, como uno de los primeros desafíos, pienso que debemos recuperar nuestra organización ancestral, recuperar nuestras formas de vida, aunque las historias de los invasores digan que nuestros pueblos eran salvajes, que por eso había que civilizarnos, no podemos seguir creyendo esas grandes mentiras, porque esa fue la justificación que los europeos usaron para invadir y destruir nuestros sistemas de vida. Entonces, eso no lo vamos a seguir escuchando, no lo vamos a seguir aceptando, aunque venga de las escuelas primarias, de las universidades, de los grandes estudios. No les vamos a poner atención cuando nos digan que nosotros éramos como ellos, porque nos comparan con que como ellos vivían en la Edad Media grandes matanzas en Europa, así creen que nosotros vivíamos. Entonces vamos a poner un alto a eso. Ya no vamos a escuchar esas mentiras. Por eso creemos que es necesario recuperar nuestras formas de vida, aún en tiempos en que estamos a un filo de la destrucción casi total de la naturaleza, porque estamos pasando por un momento de cambio climático a una situación que es todavía más grave del calentamiento de la madre tierra. Entonces, ese es otro de los desafíos, recuperar nuestros conocimientos propios, recrear nuestra historia desde nuestras miradas, porque han sido ellos los que han escrito siempre. Y a nosotros nos han considerado como que somos los ignorantes, los que no sabemos manejar la academia, pero ahora creo que sí, ya es necesario que nuestros pueblos se levanten también desde esa matriz de conocimiento, manejar también sus academias y manejar nuestros propios sistemas de pensamiento y conocimiento. También creo que es urgente buscar la sanación. Eso es algo que en muchos pueblos se están haciendo ya. Volver a reconectarnos con la madre tierra, reconocer que la verdadera enseñadora es la madre tierra. Nuestros pueblos aprendieron todo de la madre tierra. Así fue como se recreó el conocimiento de los pueblos de nuestros antepasados. Aprendían de todo lo que le enseñaba el río, el volcán, las montañas, los animales, las plantas. Pero reaprender el conocimiento ancestral para recuperar también nuestros propios sistemas de producción de nuestros alimentos, que no tengan agrotóxicos, que no estén contaminados, que no sean semillas transgénicas, y recuperar nuestras propias formas de salud, porque las comidas chatarras y las comidas contaminadas con químicos o comidas transgénicas son las que están causando las enfermedades en estos momentos, como la diabetes, todas las enfermedades que están como una pandemia en nuestras comunidades, se están muriendo nuestros familiares a causa de eso, de estar consumiendo ese tipo de comida. Y el otro desafío es cómo defendemos a nuestra madre tierra del acoso de las corporaciones, cómo nos organizamos para evitar
como decía la compañera, que hay líderes indígenas que se prestan y negocian con las corporaciones y después nos dividen y así llegan a pactar con los gobiernos y por último llegan a saquear el corazón de la madre tierra. Entonces, pero hay un punto que decían también las compañeras de la unificación. ¿Cómo nos unimos? Porque el sistema mundo global occidental nos enseñó desde sus religiones, desde sus maneras de pensar, que nosotros debemos pelearnos y cada quien es individuo sin detenernos a reflexionar que estamos unidos todos desde la espiritualidad, estamos conectados y somos interdependientes, no solo entre los humanos, sino que con la madre tierra, con los ríos, los volcanes, somos uno, todos y todo uno. Entonces, esos son, creo yo, los grandes desafíos, cómo volvemos a la espiritualidad ancestral, cómo volvemos a que nuestros cuerpos se sanen de toda la invasión que hubo y que sigue estando, para que también la madre tierra pueda sanarse. Y eso dicen las abuelas mayas, que hay que sanar los vientres de todas las abuelas que fueron violentadas por los coloniales y que si no sanamos vamos a seguir reproduciendo la violencia que sufrieron ellas y siguen sufriendo muchas mujeres por el machismo y el patriarcado. Entonces, eso es lo que pienso yo que puede ser. Lo hemos reflexionado como colectivos también, que debemos sacar al colonialismo que nos atraviesa y volver a las propias enseñanzas de nuestros abuelos y abuelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amado, por tu palabra. Justo estoy recordando que en este marco del agosto indígena, también en México tenemos una fecha muy importante que es el 12 de agosto, que fue el día en que cayó Mexico Tenochtitlan frente a la invasión española. Y me gustaría compartirles rápidamente el último mensaje que dio Cuauhtémoc, que era el Tlatoani de Tenochtitlan, y que habla pues de una historia de colonización y de resistencia, que a pesar de que es un mensaje que tiene ya 502 años, pues sigue estando muy, muy vigente, y se los voy a leer a continuación. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió, desapareció su rostro, y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos y estrechémonos, y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego. Que nuestros caminos queden abandonados y nuestros hogares nos resguarden hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden guiar a sus jóvenes y hacer saber a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada tierra Anáhuac, al amparo y protección de nuestro destino y por nuestro gran respeto y buen comportamiento, confirmados por nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy animosamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros les encargaremos a nuestros hijos que no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta nuestra amada tierra Anáhuac. Este fue un mensaje que se compartió de manera oral, que se difundió en las diferentes lenguas que existían en este territorio y que hasta la fecha pervive. Por esto que decía, que nos compartía la compañera Fernanda, la importancia y el peso que tiene la tradición oral para los pueblos.
Bueno, pues agradecemos mucho su presencia, su participación, su palabra. Tenemos algunos mensajes que no sé si la compañera Luz Helena quiere compartirnos los mensajes de YouTube, los comentarios. Adelante, Nayeli. Bueno, tenemos están presentes Jesús Armando, Ana Catarina, Fabio Martins. Fernanda dice, creemos que la educación encaminada a reforzar nuestras culturas e identidades es la mejor inversión que podemos hacer. Gracias, Miriam. Gerardo Alatorre, desde Jalapa, Veracruz, enviamos abrazos hasta El Salvador, para Amado, hasta Colombia, para la Guardia Indígena Ambiental, y hasta Brasil para Fernanda y para el pueblo Canyac. Disculpen la mala pronunciación. Gerardo dice, muchas gracias por lo que nos comparten, alimento para la esperanza del cambio, inspiración profunda para un cambio que nos permita resguardar a los bienes comunes naturales y terminar con el despojo territorial y con la destrucción de saberes y sabidurías. Luz Helena dice, excelentes e inspiradoras todas sus reflexiones, muchas gracias. Taira manda saludos, una rica energía y fuerza para los pueblos de Abya Yala. Tere dice, esta instancia sin duda da luz para ver por dónde hacer encontrar estrategias de lucha en clave de organización. Muchas gracias a todas las compañeras, los compañeros que mandaron sus mensajes. Ahora vamos a dar la palabra al compañero Gonzalo Bustamante. Él es coordinador de este grupo de trabajo y nos va a compartir también su palabra. Bueno, como para ir cerrando este conversatorio, pero en una forma circular que aprendemos los pueblos indígenas, donde los ciclos se van desarrollando y vuelven a empezar. No queremos dar por terminada esta actividad como la última, primera y última. Quisiéramos recoger la palabra que nos señalan desde la Guardia Indígena, de dar continuación, dar continuidad a estos importantes intercambios. Y quedamos con ese compromiso como grupo de trabajo de colaborar con la realización de espacios que aporten, que avancen hacia la autodeterminación, la libre determinación de los pueblos indígenas. Este conversatorio fue conversado, acordado con diversas organizaciones de pueblos indígenas que están permanentemente en diálogo con nuestro grupo de trabajo y que forman parte esencial de nuestro grupo de trabajo. Y en este contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se ha ido reconvirtiendo, reconstruyendo en un mes, en el agosto de los pueblos indígenas, y que quisiéramos que sea no solo el mes, sino que el año. Y además, bueno, como nos recuerda Amado, esta vez ha correspondido justamente en un día sagrado para el pueblo náhuatl, para festejar a los abuelos, así que como palabras para ir cerrando, esperamos estar honrando entonces a las abuelas, los abuelos de todos los pueblos indígenas que han transmitido sus conocimientos, han luchado por la defensa de sus pueblos, de sus culturas, pero también, como bien lo fueron señalando Fernanda, del pueblo Cañán en Brasil, la Guardia Indígena Ticuna, Amado, la importancia de los niños también, de las niñas, de la educación hacia ellos desde sus propias culturas, desde sus propios conocimientos, porque ellos son también presente y también son futuro. Así que también ese mensaje y esa responsabilidad hacia ellos, y la importancia también de las mujeres indígenas
en la lucha, y sin ellas el esfuerzo, el trabajo no está completo, como nos compartía. Quisiéramos tomar las palabras de la Guardia Indígena Ticuna de San Martín de Amacayacu, de tomarnos las manos, de seguir tejiendo, de seguir trabajando y reconociendo el rol que ha tenido la academia de ser parte de los proyectos coloniales, de ser parte importante del problema y de la colonización, del epistemicidio. También queremos ser parte de una academia porfiada y esperanzada de otras formas, y más hacia lo que Fernanda decía, de esta pluriversidad. Y en ese espíritu es que tratamos de colaborar, tratamos de compartir, tratamos de dialogar en este tipo de instancias. Yo creo que nos deja un mensaje importante que no termina aquí, que tomamos el compromiso de continuarlo con ustedes, con otros pueblos, para que la voz de los pueblos indígenas no solo llegue a la academia, llegue a todos lados, llegue a los estados, llegue a los espacios como Naciones Unidas. Para nosotros no son terceros interesados, como decía Fernanda, son pueblos, son naciones soberanas, con libre determinación, como también nos compartía Taira, del pueblo Cuna, en actividades del propio Claxo. Entonces tomamos este compromiso de continuar contribuyendo. Agradecemos a todos quienes han participado y colaborado en la realización de este conversatorio, y también tenemos pensado la realización de otros conversatorios, pero nos queda el compromiso de cómo potenciar este espacio, cómo darle más fuerza, cómo también que llegue a más espacios, y en eso también queremos hacer el esfuerzo de contribuir con esas actividades, con esas iniciativas, y también transmitirlo hacia el interior de los espacios en los que nos movemos, el propio Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para que se tome esta demanda que nos parece necesaria y nos parece sumamente legítima. Agradecemos entonces este conversatorio, si bien termina aquí.